Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 8. Tengan todos un feliz sábado. Vamos a ver en primer lugar la pregunta de la semana. Esta la encontramos dice de la siguiente manera: ¿cuán importante es la obra educativa para la misión de la iglesia? Al final, no se pierdan por favor una participación muy especial de un amigo de la iglesia adventista. ¿Ok? Quiero que repasemos primero el versículo de memoria. Lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo se llama la lección de esta semana? La educación y la redención. Acuérdense que estamos estudiando a la educación adventista, la educación cristiana y su importancia en la vida del ser humano. Ahora, ¿cuál es el fin último de este plan de educación? Nosotros cuando estamos en un proyecto educativo, cuando estamos estudiando, nuestra finalidad es concluir el grado en el que estemos. Si estamos en primaria, secundaria, la universidad, un posgrado, nuestra finalidad última es obtener ese documento que nos acredita como que ahora ya estamos listos para ejercer lo que aprendimos. ¿Okay? Lo mismo sucede con la vida cristiana. Si nosotros tenemos la oportunidad durante esta vida de aprender, de conocer, pero sobre todo alcanzar la finalidad de ese conocimiento, que es la redención de nuestra vida, la redención de nuestra alma. Si nosotros no tuviéramos esa finalidad en la educación, entonces de nada sirve nuestro método de estudio. Tendríamos que modificarlo. Hay muchas personas allá afuera que tienen diferentes objetivos en la vida. Muchos no creen en el plan de redención. Muchos no creen en que hay un lugar más allá en el cual Dios está preparando un lugar para nosotros. Muchas personas no están de acuerdo con nuestra filosofía. Eso es correcto porque pues todos tienen la libertad de elegir. Pero nosotros que sabemos este plan, que sabemos que hay un fin último del ser humano, que es alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna, no nos podemos quedar callados con respecto a este conocimiento que tenemos. Y si tú quieres graduarte en esta vida, en la educación cristiana, entonces tienes que también tener el objetivo de llevar a otros a alcanzar el pleno conocimiento de esta verdad. Es por eso que durante esta semana estudiamos diferentes aspectos de la educación y el plan de redención. Es muy bonito hablar, y vamos a ver más sinceros, hermanos. Es muy bonito decir a las personas cuando estamos compartiendo el evangelio, y muchas personas a veces tienen barreras para escucharnos y dicen: no, pues sí, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, pero no voy a cambiar mi vida. Yo tenía, por ejemplo, algunas personas con las que estudié que me decían: yo nací católico y católico voy a morir, así que aunque tú me digas y todo me gusta, está muy bonito, pero no voy a cambiar. ¿Qué podemos decir a ese tipo de personas? Hay otras personas, por ejemplo, con las que hemos estudiado, que dicen: bueno, yo soy bueno, yo hago las cosas bien, yo estoy en mi casa, cuido a mi familia, ayudo al que puedo, así que pues no necesito la Biblia, no necesito llegar a la iglesia, no necesito más que estar bien con mi prójimo. Y ya. Cuando encuentras esos argumentos, entonces tienes que contraargumentar. ¿Cómo vas a poder llevar a esas personas el conocimiento de la verdad? ¿Qué argumentos tienes? ¿Qué plan tienes para que esas personas puedan alcanzar también la redención así como tú estás convencido? ¿Qué vas a hacer? Eso es una pregunta que nosotros tenemos que contestar. Y por eso esta semana vimos muchos aspectos que nos ayudan a entender los métodos que Dios ha usado durante toda la historia de la humanidad para que el hombre pueda afianzar en su mente y en su corazón la necesidad de una redención, la necesidad de la salvación. Porque decirle a las personas que tú necesitas ser salvo de buenas a primeras, una persona que no es creyente no te va a aceptar ese argumento. No entienden. Necesita haber una forma de acercarse a ellos. Y durante esta semana vimos muchas. Hablamos acerca de la educación redentora, a Jesús como un educador, la Biblia como educadora, los hombres como educadora y el Espíritu Santo como educador. Todos llevan la finalidad de alcanzar esa alma, alcanzar esa persona que está en el mar de la duda, en el mar de la desesperación, que quizás no tiene rumbo su vida, su camino, pero a través de Jesús, a través de las enseñanzas de la Biblia, podemos encauzar esa persona. ¿Okay? Va a ser muy importante lo que estudiamos. Vamos rápidamente con el primer versículo. Lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 1.
el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. La educación redentora. ¿Qué hizo Dios con el ser humano cuando lo creó? ¿Cuál era la finalidad de crear al ser humano? A diferencia de todos los otros seres creados, los cuales no tenían ninguna similitud con el ser humano. Éramos completamente diferentes a las aves, a los mamíferos, a los peces, completamente distintos. Cuando Dios hizo al hombre, dice esta declaración que acabamos de leer en Génesis, lo hizo a imagen de él. ¿Qué significa? ¿Te has preguntado alguna vez qué es eso? Quiere decir que tiene ojos, tiene nariz, tiene manos, tiene piernas de Dios. ¿Qué quiere decir a imagen? ¿Sí? El ser humano es la única criatura en este planeta que fue creado a imagen de Dios. Adán y Eva debían transmitir esta imagen a sus hijos. A raíz del pecado, entonces los hijos de Adán y Eva ya no fueron hechos a imagen de Dios, fueron hechos a imagen de Adán y Eva. Quiero que entendamos bien estos argumentos. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando las personas nos preguntan de los orígenes del ser humano. Ellos dicen, no, venimos del mono, venimos de diferentes orígenes. Pero nosotros afirmamos, como dice la Biblia, que fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces, la imagen de Dios paulatinamente se ha desfigurado a causa del pecado. El propósito de la educación divina es restaurar en nosotros la imagen perdida de Dios a través de la redención. Y entonces, cuando vemos este argumento, podemos entender un concepto distinto de lo que significa ser hechos a imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? No hemos visto su estructura física de Dios. Dios no la ha mostrado en esta palabra de Dios. Solamente Jesús vino a encarnar a un hombre, ¿verdad? Y ahí nos acercamos a Dios de manera más sencilla. Pero la imagen de Dios, cómo es Dios en su realidad física, no la hemos visto. Lo que sí hemos visto, y la Biblia tiene muchísimas evidencias de eso, es cómo es el carácter de Dios. Y Jesús vino a confirmar el carácter de Dios. Entonces Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no se enoja, Dios no tiene ira, Dios es un Dios inteligente, sabio. Todos esos argumentos son los cuales nosotros entendemos el carácter de Dios, son lo que Él quiere que nosotros también aprendamos a vivir, que reflejemos esa imagen. Tú eres conciliador, eres una buena persona, eres una persona que ayuda a los demás, que estás preocupada por el bienestar, que te ocupas no solamente en tu salvación, sino también la salvación de las demás almas. ¿Cómo es tu vida? ¿Te estás reflejando el carácter de Dios? Para Adán y Eva, que habían visto cara a cara a Dios, habían hablado con Él, habían adquirido de Él todo el conocimiento, estar separados de Dios debe haber sido sumamente difícil. ¿Cuál sería ahora el modelo que ellos seguirían? Dios siguió acercándose a Adán y Eva, y a través de ellos a todas las generaciones se siguió acercando para que esa imagen no se perdiera. Y la finalidad última de nuestro estudio, de nuestro plan de educación, es alcanzar a reflejar nuevamente la imagen de Dios como tal, y la conocieron Eva y Adán. Eso es algo, hermanos, que tiene que ser paulatino y tiene que tener mucho de nuestra parte. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que ir cambiando los hábitos que nos están alejando de Dios. Nuestro carácter es sumamente importante, que tu carácter empiece a ser modificado ya para poder reflejar el carácter de Dios. Si Dios dice que Dios es un Dios bueno, que no se enoja fácilmente, tú también tienes que ser una persona buena que no se enoje fácilmente. Pero si tú abuenas a primera, te prendes como mechita, como dicen por ahí, entonces estás distorsionando la imagen de Dios. Porque las personas que están allá afuera, más que las cosas que tú dices, están viendo lo que tú haces, cómo eres, cómo te comportas. Acuérdense que vimos en otras lecciones, en otros trimestres, la importancia del testimonio personal. ¿Qué están viendo en ti las personas que te rodean? ¿Qué están viendo en ti tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu familia? Ahora que dices que eres cristiano, que tienes la verdad, que tienes abundante luz, ¿te estás comportando como esa luz que has recibido? ¿O todavía te estás esperando alguna manifestación más? ¿De qué se trata entonces? El plan de redención tiene que ser algo real en tu vida, tiene que ser algo práctico en el cual tú vayas cada día mejorando y avanzando en el plan de estudio. Por eso, este plan de redención cubre desde el pecado hasta la encarnación y la nueva creación, y seguirá siendo el tema de estudio durante la eternidad. ¿Te imaginas? Solamente estamos como en el primer semestre en esta vida.
faltan todavía muchos semestres, porque cuando estemos cara a cara con Dios allá en el cielo, vamos a poder entender más todavía cómo es Dios. Y vamos a ir reflejando cada día más el carácter de Dios y la imagen de Dios. Entonces, es muy importante esta parte. Fíjense lo que dice Elena G. de White en el libro La Educación, página 15. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor y devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, mente y alma a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objetivo de la educación y el gran propósito de la vida. Sabias palabras de la sierva de Dios. Vamos a ir avanzando rápidamente. Vamos ahora a Juan capítulo 3 versículo 2. Dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Cuando Nicodemo pronuncia estas palabras, estaba hablando con Jesús. Nicodemo era una persona muy estudiada y se acercó a Jesús de manera clandestina porque era de noche cuando habló con él. ¿Cuál era la motivación de acercarse Nicodemo a Jesús? Estaba escuchando lo que decía y estaba viendo los milagros que hacía. Ahora entró en una curiosidad y la única palabra adecuada que encontró para referirse a Jesús no fue hoy amigo, no fue hola hermano. ¿Cuál fue? Rabí. ¿Qué significaba rabí? Maestro. Nicodemo reconocía en Jesús un gran maestro. Vimos en la lección pasada que Elena G. de White declara que Jesús es el maestro más grande que la humanidad ha conocido. Entonces encontrarse cara a cara con Jesús y revelarle, decirle: sabes que para mí tú eres un maestro, aun cuando Jesús no haya estudiado en la escuela de los rabinos, aun cuando haya sido educado en su casa con su madre y con su padre. La sabiduría que reflejaba Jesús en sus palabras, en sus actos, mostraban la enseñanza de un gran maestro. Entonces, ¿qué atributos tenía Jesús como maestro? Y esto es muy interesante. En la lección vimos el libro de Isaías capítulo 11 del 1 al 9, que se refiere a la venida del Mesías. ¿Y qué traería él? ¿Qué mostraría? Bueno, tendría el espíritu de sabiduría, tendría espíritu de consejo, tendría espíritu de conocimiento, juzgaría con justicia y arguiría con equidad. Esos eran los atributos de este Mesías, de este gran maestro. ¿Se imagina? Conocer y hablar con una persona que con todas sus palabras, con las intenciones de su corazón, reflejaba una sabiduría que el hombre no estaba preparado para aceptar. Nicodemo se sorprendió grandemente. Yo creo que ese encuentro fue único para él y permitió que alcanzara la redención también, porque lo vemos más adelante dando sus bienes para Jesús. El resultado final de la obra educadora de Jesús, según el libro de Isaías, sería que la tierra sería llena del conocimiento de Jehová. ¿Se cumplió con Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque conocer a Jesús es todo. Conocer a Jesús es lo único que necesitas. ¿Quieres aprender a ser una persona honesta? Siga a Jesús. ¿Quieres aprender a ser una persona que pueda comunicarse bien con sus semejantes? Sigue a Jesús. ¿Quieres ser una persona que realmente busque la justicia, la equidad, que busque la verdad en esta tierra? Sigue a Jesús. Ve los ejemplos de Jesús. Inmiscúyete en los testimonios que encontramos en los evangelios. Ve la manera en que él se conducía. Ve las intenciones de sus palabras. Escucha todos los milagros que él hizo. Ve cómo las vidas de las personas fueron transformadas con un simple toque de su manto, por ejemplo. Ve, encontraste con Jesús, te encontraste con un enorme baluarte de sabiduría, de conocimientos que ningún ser humano puede dejar de lado. Yo te aseguro que en cualquier parte del mundo que se mencione el nombre de Jesús, donde ha sido predicado este evangelio con la verdad, cualquiera que escuche el nombre de Jesús realmente entiende que estamos hablando del mismo Dios que se acercó a esta tierra. Aun cuando hay argumentos allá afuera que hablan de que Jesús es solamente un líder religioso, que es solamente un sabio más, quizás un profeta, pero las personas que se acercan con sinceridad y que dejan que el Espíritu entre en su corazón y les permita encontrar a ese verdadero Jesús, no pueden negar que Jesús es Dios. Entonces, conocer que Dios estuvo en esta tierra, caminó entre nosotros y nos enseñó a través de su palabra y su testimonio las hermosas sabidurías y enseñanzas que Dios tiene para el ser humano, es algo invaluable, es algo que nosotros tenemos que atesorar día con día. Entonces, el plan de redención tiene que ver con acercarse a ese gran maestro que es Jesús. Nicodemo fue uno de los primeros entonces en reconocer a Jesús como maestro. Tú tienes que seguirlo reconociendo. Él es tu maestro único.
Él es el único que puede corregirte y el que puede darte la calificación final. ¿Tienes a Jesús en tu vida o todavía te falta? ¿Qué esperas para acercarte a Él? Porque hay muchos amigos que no son de misma fe. Ya has aceptado a Jesús en tu vida. ¿Qué esperas? Todavía tenemos acceso a Él libremente. ¿Okay? Por eso vamos a ver una parte importante en la obra redentora. Ya vimos que Dios hizo al hombre a su imagen, para que reflejara su imagen. ¿Okay? Después envió a Jesús, para que Jesús, como nuestro maestro principal, nos enseñara la sabiduría de Dios, nos ayudara a reconocerlo y a restaurar la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Okay? Pero entonces dejó un documento sumamente importante. Acuérdense que ninguna escuela puede trabajar sin libro de texto. ¿Okay? Tenemos nuestro maestro que es Jesús, pero necesitamos un libro de texto único. Vamos a ver Lucas capítulo 16 versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Cuando estaba refiriendo este libro de Lucas, Jesús a estas palabras, no estaba hablando de las personas, ¿verdad? Estaba hablando de que ya tenían, los judíos, por ejemplo, ya tenían la Torá, que tenían los libros en los cuales ellos podían educarse para conocer a Dios, para obedecer a Dios, para confiar, para que su vida, para que su sociedad pudiera funcionar, necesitaban ese libro de texto. Pablo, por ejemplo, presentó a Timoteo la Biblia como el libro educador por autonomacia. Por ejemplo, según de Timoteo 3:16, vimos que él declara: la Biblia, o la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo está estructurada la Biblia? ¿Okay? Desde esta lección de esta semana vimos esta estructura. Lo voy a poner aquí rápidamente para que no se nos olvide. El Antiguo Testamento está formado por el Pentateuco, que nos enseña cómo vivir de acuerdo con el plan de Dios para nosotros. Después se encuentran profetas primeros, cómo puso en práctica Israel estos principios. Los profetas posteriores, cuáles fueron sus errores y cómo evitarlos. Y los escritos o ejemplos prácticos de educación, buenos y malos. De ahí encontramos el Nuevo Testamento, que está formado por los libros históricos, que contienen la gran cantidad de material educativo y cómo transmitirlo. Epístolas paulinas y generales, aplicaciones prácticas de la educación recibida, y el libro de Apocalipsis, un vistazo al desarrollo educativo y su objetivo final. Si pudiéramos estructurar nuestro libro de texto, esta sería la manera correcta de abordarlo. ¿Quieres saber en qué momento encontrar algún consejo de cosas que se deben de hacer y que no? Vas rápidamente a los escritos. ¿Quieres saber la historia de cómo llegó a nuestras manos este plan? Tienes que irte a los profetas. ¿Quieres saber el origen de todo? Tienes que irte al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quieres saber el fin de este mundo? Te vas rápidamente al libro de Apocalipsis. ¿Te das cuenta cómo la Biblia te puede abordar como si fuera un libro de texto? Como si fuera una serie de apuntes en los cuales el Señor nos está dando de manera ordenada y sistemática sus planes, cuáles son sus ordenanzas, qué es lo que quiere que tú aprendas. Nada de lo que está fuera del libro de la Biblia puede equipararse a ese gran conocimiento. Muchos afuera están desdeñando las enseñanzas de la Biblia. La Biblia nos enseña muchísimas cosas. Nos enseña muchas cosas que nos ayudan a convivir con nuestros semejantes, tener una relación personal con Dios de diferentes maneras. Si es cierto, no te podemos dejar de lado que hubieron aspectos culturales narrados en la Biblia. Obviamente había enseñanzas que eran exclusivas para un pueblo específico y en un tiempo específico, pero también alrededor de ellas nos dejó principios básicos por los cuales nosotros actualmente podemos seguir aprendiendo y poniéndolos en práctica. Mucha gente en estos tiempos actuales ha desdeñado la escritura diciendo que son letra muerta, que ya eso fue para una época que ya en nuestros tiempos no tiene vigencia. Graso error. Si nosotros nos acercamos con humildad a estudiar la palabra de Dios, encontramos que esos principios son actuales, vigentes y sobre todo son eternos. Y las personas que hemos aprendido a vivir conforme a la palabra de Dios, tenemos una vida más feliz, tenemos una vida mucho más exitosa. Sí, quizás la riqueza no pueda definir el éxito de tu vida, quizás la fama no pueda definir el éxito de tu vida, pero si tú te acercas humildemente a la palabra de Dios y sigues sus principios, eso para Dios es éxito. Eso para Dios es estar en el grupo de los de 10. Si tú quieres ser ese grupo de personas, de alumnos que tienen 10 en su cabeza, en su calificación, entonces siga aprendiendo de la palabra de Dios. Abórdala
Estúdiala con diligencia. A veces nosotros no queremos estudiar la Biblia de esa manera. Queremos solamente leerla como un requisito, como que ya cumplí este plan de 3 capítulos al día y ya. Eso no puede ser así. Hay que acercarse a la Biblia como si nosotros realmente necesitáramos encontrar en ellos el conocimiento que mi día a día necesita. Tenemos que acercarnos de manera muy sistemática. Tenemos que hacer esfuerzos para poder entender su palabra. Créeme, el Espíritu Santo te va a ayudar. Y encontramos entonces la siguiente herramienta. Vamos a ver, es la segunda cita bíblica. La cita bíblica encontramos en Proverbios 16:23. Dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Sí? La Biblia fue transmitida, fue entregada al ser humano, pero Dios usó hombres para que pudiesen llegar a nuestras manos. Esos hombres, encontramos diversos hombres en la Biblia que son muestras de la sabiduría. Podemos hablar de José, podemos hablar de David, de Daniel, de Pablo, de Lemuel, Gamaliel, de Salomón, por ejemplo. Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Podemos encontrar en ellos ejemplos básicos de cómo podemos alcanzar nuestro plan de redención. A través de su vida, del testimonio de ellos también, encontramos que muchas de las cosas que ellos sufrieron, muchas de las cosas que ellos pasaron son muy parecidas a lo que nosotros estamos pasando. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el profeta Jeremías, cómo tenía un plan muy especial, tenía una misión que cumplir, y a pesar de todo lo que le hicieron, de la forma en que lo rechazaron, de lo que lo llevaron a las cisternas, de todo lo que le hicieron, a pesar que Jeremías cumplió su propósito. Podía haber sufrido mucho, pero al final alcanzó el plan que Dios le había señalado. Puedes estar sufriendo, puedes tener muchos problemas, puedes haber perdido todo en estos momentos, pero si Dios tiene un plan para tu vida y tú dejas que Él te siga usando, lo va a lograr, aún con las dificultades que te encuentres. Porque a través del estudio de estas personas, a través de sus testimonios, de la vida de diversas profetas, de diversas personas que encontramos en la Biblia, encontramos cómo el Señor se acerca y nos enseña también lo que necesitamos aprender. Él nos insta a alcanzar la sabiduría y a usarla para educar a otros, porque eso sí, es muy importante. Tú tienes el conocimiento, ¿ok? Pero un conocimiento que no se pone en práctica se olvida. De que las personas que ya hemos terminado una carrera se dan cuenta de eso. Si tú no te actualizas, si tú no estás constantemente estudiando y poniendo en práctica tus conocimientos, te vuelves inútil para tu misma carrera. Y tienes que hacer cosas que pues no estabas preparado para hacer. Pero cuando tú estudias tu carrera y sigues poniendo en práctica esos conocimientos, entonces tú te conviertes en un experto mucho más adelante. Obviamente vas avanzando, ¿verdad? Ahora eres un maestro, eres un doctor, pero tú vas avanzando en el conocimiento porque no te quedas estático con lo que sabes. Ahora, en la Biblia, en la vida cristiana sucede lo mismo. Ahora tienes un conocimiento muy grande. ¿Cuál es tu misión con ese conocimiento? Pues esparcirlo a otras personas. Cumplir la misión que tiene la iglesia de llevar el evangelio a todo el mundo. Ese es tu plan. Dios tiene hombres en estos momentos, hombres modernos, en los cuales Él usa para que puedan llevar su plan de redención a otras personas que no lo conocen. Ese eres tú. Ese es el alumno destacado. Él quiere que tú sigas transmitiendo ese conocimiento, que no te lo quedes solamente para ti. Es muy bonito saber muchas cosas. Conozco amigos que tienen una biblioteca, yo tengo aquí una biblioteca, pero no se compara con la de ellos. Enormes volúmenes, libros por todos lados. Pero están ahí en su casita solamente y su conocimiento solamente es para ellos. Y comen ese alimento y ahí están. Nunca transmiten ese conocimiento. Y cuando lo transmiten lo hacen de mala gana. Eso no es así. Si tú ya sabes ahora lo que Dios ha hecho en tu vida, con ese pequeño conocimiento o mucho que tengas, tienes que llevarlo y transmitirlo. Por eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande durante este año en el cual la pandemia nos dejó a todos encerrados, de poder transmitir y usar medios importantes para transmitir este plan de redención. No se puede quedar callado. Que hay cubrebocas para poder salir a la calle, pero no hay cubrebocas para transmitir el plan de redención. Entonces, Él nos insta entonces a alcanzar la sabiduría y a usarla para educar a otros. De esta forma nos convertimos en canales a través de los cuales Dios puede instruir a su pueblo. Así como usó a esos hombres para llevar una misión especial e instruir a su pueblo, Dios está usándote a ti, hermano de iglesia, para que puedas también instruir a otras personas. Muchos
no entienden la importancia del sábado, por ejemplo. No la entienden. Y muchas personas se van a perder únicamente porque no pudiste llevarle esta verdad eterna. Tienes que decirles a todos lo que ya sabes. No te quedes callado. Para eso necesitamos una herramienta especial, un acordeón en nuestro plan de educación. Y eso es algo muy bonito que tenemos. Dios nos lo ha otorgado. Vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Okay? ¿Ya tienes el conocimiento? Hay que restaurar la imagen de Dios. Hay que hacer todo lo necesario para que el estudio de la Biblia se pueda convertir también en acciones prácticas en nuestra vida. Ahora, ¿qué necesitas para que ese conocimiento llegue como debe ser? Te transmita de manera correcta. ¿Qué necesitamos? Bueno, Dios dijo, me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo no solamente va a estar ahí como una conciencia que nos va a señalar qué es lo bueno y qué es lo malo, no. Dice que nos va a ayudar a recordar todo lo que hemos aprendido. Nos va a enseñar todavía cosas nuevas. Quedó más bonito, ¿verdad? Dios dijo, bueno, aquí está, los profetas cumplieron su función, vino Jesús, cumplió su función. Ahora dejo al Espíritu Santo que está haciendo una función extraordinaria en la iglesia actualmente. Tú te das cuenta cuando una iglesia es poderosa. Todos los hermanos están motivados para ayudar, todos los hermanos están motivados para compartir el Evangelio. Los cantantes se están esforzando por hacer su mejor adoración. Los predicadores predican con poder. ¿Por qué sucede que hay iglesias en nuestra misma denominación que tienen esas diferencias? Pues porque han dejado que el Espíritu Santo los use. Han abierto su corazón y permitido que ese Espíritu Santo pueda mostrarse a otras personas a través de ellos. Que a través de él entonces podemos llegar a estudiar e incluso, por ejemplo, el versículo 10 en 1 Corintios encontramos que dice las profundidades de Dios. Cuando tú te acercas a estudiar la Biblia, oras y pides que el Espíritu Santo te revele sus verdades, hermano, es algo incomparable. El Espíritu Santo te da un entendimiento que muchas personas, muy pocas personas pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque Él nos usa, hermanos. Él quiere usarte. Eso es lo más triste. Fíjense nada más, Dios siempre ha mostrado que Él está buscando a la humanidad. Siempre. Desde que pecó Adán, los buscó y a través de ahí a todos nos sigue buscando. Ahora es el Espíritu Santo el que te está buscando. Te está diciendo, aquí estoy, vamos a trabajar juntos, voy a entrar en ti y las palabras que tú vas a decir van a ser poderosas porque yo las voy a promover. Todo el conocimiento que tú tengas yo voy a afianzar en tu mente, vas a usar las palabras adecuadas. Me ha tocado predicar en algunas iglesias y cuando preparo mi sermón tengo ya mi guión de lo que voy a decir. Pero cuando estoy predicando, pido al Espíritu Santo que me use. Entonces menciono cosas que a veces yo ni me acuerdo. ¿Por qué? Pues porque el Señor me está usando en esos momentos. Y ese es un mensaje que es necesario predicar. El Espíritu Santo nos usa de manera real. En el momento que Él lo necesita, tú estás dispuesto a ser usado por Él, te va a usar de manera extraordinaria. Y para el cumplimiento de la misión es muy importante el poder del Espíritu Santo. Muy bien, antes de culminar con una oración, vamos a escuchar al profesor José Luis de Jesús Gómez. Vamos a escucharlo, por favor. Gracias, apreciados hermanos, por permitirme contribuir en el repaso de esta lección tan importante. Y este trimestre habla de educación, la verdadera educación. Y la verdadera educación se centra en un Dios creador y sustentador del universo. ¿Saben qué? La pregunta para comentar en este momento es precisamente cuán importante es la obra educativa para la misión de la iglesia. Y cuán importante, la sierva del Señor dice que la educación y la redención en sí es una sola. Porque se centra en un Dios creador, en un Dios sustentador, en un Dios que está interesado en el bienestar del ser humano. Y a mí me encanta esta parte porque la filosofía de la educación cristiana es precisamente volver al hombre a la imagen con que fue creado. Es regresarlo a su originalidad, algo que fue trastornado por el pecado, algo que fue distorsionado por el mal.
Dios precisamente quiere establecer ese lazo de unión y busca al ser humano. Es Dios quien buscó a Adán en aquella ocasión cuando pecó. Y es Dios quien busca hoy al ser humano a donde quiera que se encuentre, cualquiera sea su situación en el pasado, no importa cuán bajo haya caído, el poder y el amor de Dios lo busca y lo redime. Gloria a Dios, porque el propósito de la educación es la misma redención. Y tú y yo enseñamos precisamente el camino, y el camino es Cristo Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la educación y la obra de la redención se fusionan en nuestra iglesia para poder cumplir con la misión especial que tenemos. Qué hermosa tarea tienes tú y tengo yo. Dios nos ayude para poder alcanzar el objetivo primordial de lo que Dios requiere de nosotros. Tú y yo tenemos una misión especial aquí. Es por eso que estamos aquí, no es obra de la casualidad. Dios nos trajo aquí con una misión especial. Y la misión especial es de llevar a otros también para que conozcan a Jesús, para que amen a Jesús, para que se cumpla esta misión de evangelizar a todo el mundo y entonces venga el fin. Tú y yo estamos inmersos en esta tarea educativa. En la tarea de la educación no solamente son los docentes, todo miembro de iglesia es un discípulo. Y todos tenemos que predicar, todos tenemos que hablar del amor de Dios, todos tenemos que enseñar que Jesucristo es el Señor y Jesucristo está en el cielo. Es un Cristo glorificado, es un Cristo resucitado, pero también es un Cristo muy próximo a venir y Él viene por su pueblo. Entonces tenemos que enseñar esta gran misión. Dios nos ayude para que podamos cumplir con este objetivo y poder ayudar a otros en este maravilloso plan de la salvación. Gloria a Dios, porque nos permite servir. La tarea de ángeles, podían ellos hacerlo en un momento muy rápido, pero Dios utiliza a seres humanos como tú, seres falibles, pero Dios nos utiliza para poder ser instrumentos de verdad. Dios te ayude, Dios te bendiga y Dios nos ayude a poder aferrarnos a esta tarea de la educación. Todos enseñamos el camino que es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para poder colaborar juntos en la predicación del Evangelio, en el cumplimiento de esta gran misión. La iglesia y la escuela son una. No lo olvidemos eso. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser cristianos fieles, a cristianos consagrados, para que podamos imitar precisamente el ejemplo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias a profesor, un amigo de la familia, muy agradecidos por tu participación. Vamos a orar para terminar nuestro estudio. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, porque nos has permitido estudiar tu palabra. Sabemos que el plan de redención es importante para que nuestra vida sea confirmada en la salvación, pero sobre todo que tenemos un compromiso con las demás personas que todavía no lo conocen. Ayúdanos para que con tu Espíritu Santo podamos llevarles este mensaje de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Tengan un muy feliz sábado. Sigamos estudiando y preparándonos cada día más. Bendiciones a todos.